Mes 1 en el tiempo del Eterno. Mes 4, día 25 del 2024. Tenemos ante nosotros el conteo para el día de Pentecostés, que comenzó este día de primicias. Entonces, si el Eterno tiene su reloj cósmico y rige sus movimientos por sus tiempos, y no se rige por el tiempo del humano, entonces, ¿por qué las contiendas? ¿Por qué los abusos de poder? ¿Por qué el desaliento? ¿Por qué las rebeldías y desprecios entre unos y otros? Ciertamente, antes de la llegada final del Espíritu Santo, todo esto debe acontecer, porque la zaranda está puesta en todo aquel que proclama ser seguidor de las huellas del Maestro. ¿Y por qué? Porque el eterno Dios no trabaja valiéndose al azar. El que no lo busca en ferviente oración y diligente estudio de su palabra, por más erudito que se crea, caerá. Antes que venga el enemigo externo, con su enérgico poder, el enemigo interno en el ser humano prevalece. Un corazón no convertido realmente y una mente no santificada repele la conversión genuina, pues no puede ver el pecado por lo que realmente es. Podemos declarar que somos conocedores de cada detalle bíblico y podemos recitarla ante otros, pero si ésta no ha creado la real conversión en nuestro ser interior, es como un címbalo que retiñe. El indolente que su mano retira del real cometido, aunque hable según el criterio humano, con elocuencia, será pasado por alto ante la lluvia final. El que dijo, haced esto, sin dejar de hacer lo otro, no duerme, y sus ojos ven, y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Los que se fueron a los campos y claman, yo cumplo lo que Dios mandó, tengo mi propiedad de campo, pero permanezco en la ciudad predicando. Estos engañados como Lot perecerán arruinados en su espíritu, y su testimonio será de gran sufrimiento para muchos. Porque, ¿cómo queréis recibir el Espíritu Santo proveniente del Espíritu Santo saliéndose o omitiendo las instrucciones de aquel que lo dará a los que le obedecen? La insensatez crea esta condición. Cuando el Maestro Cristo Jesús estuvo en el mundo para rescatar lo que se había perdido, Él mismo se sometió a los planes y designios de su Padre Celestial. No vio ningún proceso, no acortó su camino que debía recorrer, cumplió con cada ley, estatuto y precepto, siendo el Hijo de Dios y por ende Dios mismo, parte de esa maravillosa deidad. Luego de pasar por el proceso de crecer en una humilde familia, ser educado en su casa, colaborando en la industria familiar de su padre terrenal, despreciado y mal comprendido, aún por algunos de sus familiares, él no desistió y siguió hacia adelante cumpliendo cada detalle del plan trazado desde las cortes celestiales. Fue al Jordán y recibió el bautismo del agua, y al salir de ella recibió el bautismo del Espíritu Santo, y salió siendo Dios al desierto, donde por 40 días en sus noches estuvo allí aferrado a su Padre antes de comenzar su misión abiertamente y ser tentado por el maligno que no descansó ni descansa aún. Saliendo vencedor, fue y escogió los discípulos y como buen pastor apacentaba y cuidaba sus ovejas. Les instruyó en la ciencia celestial, y la presciencia se abría como un libro de gran conocimiento ante ellos. Entre parábolas y milagros, el caminar de lugar en lugar y aun entre las furiosas aguas fue su aula de estudio. Les enseñó una lección fuera de todo esquema, que predicar la verdad entre clero y donde controlaba el clero de aquel entonces, o sea, erudición, no sería aceptado, pues estos no luchaban por la salvación de las ovejas, sino por el poder y la posición, haciendo del evangelio un negocio lucrativo. Así que entre las lomas y valles, callados y riberas eran sus centros de enseñanza, dejándole ver a los que educaban cómo debían hacer. Les dio un tiempo de prueba para ver cómo les iba, de 2 en 2 y luego con los 70, también de 2 en 2, dándole oportunidad de sanación, expulsión de demonios y llevar la palabra para que tuvieran una vislumbre de lo que se enfrentarían. Este
culminó en reportes de gozo y también de tristeza, y pudieron percibir que la tarea no sería fácil. Luego de dejarles saber más lecciones y escudriñar el corazón de sus discípulos escogidos, declaró que sería azotado y vituperado, y allí salió por la boca de Pedro, que moriría hasta con él, y por él de ser necesario. Mas el que lo conoce todo le declaró: Pedro, Pedro, de cierto te digo que me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Pedro se turbó. ¿Cómo podría el maestro decir eso si él sentía amarle tanto? Mas el que conoce todo y lo más profundo de nuestro ser sabía que aún Pedro no estaba listo, pero Pedro no se daba cuenta. Mas como Jesús le dijo, así fue. Primero declaró que moriría por el maestro, luego usó la violencia para defenderlo, finalmente por temor le negó 3 veces, una tras la otra, según el maestro le había declarado. Allí estriba la fragilidad de nuestro ser, cuando nos reservamos parte de nosotros sin entregar totalmente al Maestro. Esto puede ser planes, ideas, sentimientos, emociones, preconceptos, orgullo que corrompen al ser y autoengañan al portador de ésta a creer que está bien cuando está a punto de negar al eterno Dios. Las 7 formas de caída que abarcan toda área, de anidar el pecado maligno en el huésped mortal. Mientras Jesús estaba arrestado y siendo azotado y molido por nosotros, estaba siendo Juan, el discípulo amado, su plan para estar allí, pues él no desistió y aún estaba hasta el pie de la cruz, allí contemplando la agonía de su maestro, sin comprender el porqué de aquel horror que sus ojos contemplaban. Después de la sepultura y dispersos los discípulos por temor y profunda tristeza, ya el grupo completo dejó de existir, pues el traidor, aquel que no le bastó las palabras y evidencias del Maestro, sino que alimentó, imperando en él sus planes y deseos, luego de ser instrumento del maligno para traicionar al Maestro. Esta misma malignidad, luego de usarlo y dejarse usar, lo indujo a quitarse la vida, en vez del arrepentimiento real, que no es destructivo, sino salvífico. Allí consternados permanecieron hasta que el 3er día se levantó triunfante el príncipe de la vida, por su propio poder, y apareciéndose a estos poco a poco les dio evidencia de su poder sobre la muerte, y reforzándole su misión, por 40 días permaneció con ellos. Luego, al verle ascender a los cielos, ángeles reforzaron la preciosa promesa de la segunda venida, y allí juntos unánimes en oración y ruego, y buscando con más vehemencia al Eterno, 10 días luego recibieron el poder del otro Consolador, el Espíritu Santo, y ya listos para pregonar, avanzaron sin temor, imparables, hasta cada uno terminar su misión. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho: no, no nos vamos a quedar aquí reunidos esperando, apartados de todos, sino que vamos a decirles a todos los que hemos presenciado? Ciertamente, la desobediencia y el pasar por encima de las instrucciones divinas no engendra nada bueno. Analicemos esto. Hoy es el tiempo de esa preparación en las arcas. El que omita una instrucción divina experimentará el resultado de la desobediencia. No nos vamos a perder por cosas grandes, pues les prestamos atención, otros lo pueden ver y tratamos de hacer todo lo mejor. Pero por aquellas cosas que creemos de poca importancia, como para ponerlas por obra, por esas cosas es que nuestra alma va a peligrar. Así que, amados hermanos, analicemos todo esto a la luz de la palabra de Dios, para que podamos entender y podamos enderezar nuestros caminos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de para que así podamos ser vencedores. Y así cuando venga el maligno a instigarnos a hacer lo contrario a lo que el Eterno ha mandado, podamos decir: no, ciertamente no lo haré.
voy a seguir las huellas del Maestro. Así y solo de esa manera es que vamos a poder ser vencedores en Él. Vamos a poder ser transformados imperceptiblemente a través de los ministros silenciosos por su poder y por su eterna misericordia. Y podremos ser investidos con la investidura celestial por el poder del Espíritu Santo, para así poder ser sus mensajeros finales en la historia de este mundo, sin temor a que nadie nos pueda detener, porque lo de Dios nadie lo puede detener. Lo pueden atacar, lo pueden denigrar, lo pueden acosar, pero no detener. Y eso es lo que se necesita en esta hora, y más entrando en el tiempo. Cosas muy difíciles están frente a nosotros, frente al real pueblo de Dios, y todo aquel que omita las instrucciones del Eterno no podrá soportar esa prueba final. Quiera Dios que podamos entender esto y podamos someternos a Dios, porque esa es la única forma en que, muriendo a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, es como único Cristo Jesús puede nacer en nosotros y tomar control de nuestras vidas para salvación de nosotros mismos y para salvación de otros. Es mi ruego y oración que así sea. Que el Eterno nos bendiga.